en cáncer de ovario epitelial y manejo del pseudomixoma peritoneal. Agradezco a mi revisora, la doctora Salcedo. Esta es la agenda del día de hoy que vamos a presentar con los temas, con los subtemas. Eh, Como parte importante de los antecedentes históricos, podemos ver que hace 500 años antes de Cristo ya se empezaban a utilizar, los egipcios utilizaban ciertos tratamientos en los cuales utilizaban calor para poder disminuir el tamaño de ciertos tumores. No se especifica cuál, pero desde entonces hay datos de esto. Posteriormente tenemos ya más datos en 1779 que fue documentado ya por primera vez el uso de la hipertermia por Quissolds de Francia y en 1800 el doctor William Coley del Memorial desarrolló la toxina Coley para inducir hipertermia en pacientes con cáncer. De igual forma, en ese año, en 1898, el doctor Westermarck utilizó una hipertermia también en pacientes con cáncer cervicouterino y realizaba baños calientes en ese tipo de tumores que eran inoperables. Más adelante, en 1980, empezaron a introducir como tal el concepto de HIPEC, el doctor John Spratt, y también trató el pseudomixoma peritoneal. Y ya desde entonces tenían una temperatura de 42.5 aproximadamente, ya lo utilizaban como un criterio para ya como tal utilizar HIPEC, dar tratamiento con HIPEC. Y en 1990, que es donde el doctor Sugar Baker ya le sistematiza todo el proceso de la cirugía citorreductora, además de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Como epidemiología tenemos que el cáncer de ovario es el octavo cáncer en mujeres. A nivel mundial tiene una incidencia en total de todos los cánceres de 18 con 324,000 casos y una mortalidad de 14 con 206,000 casos. Y en México también su incidencia es alta de 5,193 casos anuales y la mortalidad de 3,360 también anuales. Como sabemos, ahorita nos vamos a enfocar en estas etapas clínicas avanzadas, 3 y 4, que representan el 75% del estadio diagnosticado en cáncer de ovario. Y aquí lo importante es tener en cuenta la cirugía como citorreducción completa para el tratamiento estándar y el tratamiento ideal. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías, por ejemplo, la ESGO nos dice principalmente que aquí podemos tener tres escenarios, ver si es una paciente que está apta para una cirugía de entrada de citorreducción primaria, o bien podemos dar quimioterapia no adyuvante y ya una vez que esté apta para la cirugía, hacer la citorreducción siempre y cuando se vea que va a ser una citorreducción completa o bien como una citorreducción de intervalo. Las guías NSCN ya en el 2025 especifican en su apartado ya el tratamiento con HIPEC y como nos dice aquí, obviamente una vez evaluado el paciente previamente por un ginecólogo o cirujano oncólogo y con su biopsia confirmatoria de cáncer de ovario epitelial, ya tenemos que si es candidato a tratamiento quirúrgico o no. Una vez que si, por ejemplo, no tiene un estado es un candidato quirúrgicamente deficiente y va a tratamiento con quimioterapia en adyuvante, pues tenemos escenarios donde va a haber respuesta y ya se plantea la citorreducción de intervalo que consiste, pues ya hemos revisado en clases pasadas, en una citorreducción completa con histerectomía, salpingoforectomía bilateral, y ahí es donde entra la parte que ya menciona la NCCN, el HIPEC. Igual en enfermedad estable, siempre y cuando podamos, aunque sea enfermedad estable, siempre y cuando podamos ver que puede llevarse a una citorreducción completa, también lo mencionan las guías como considerar HIPEC. Y parte de las guías está la guía del National Institute for Health and Care Excellence, que nos dice que pues la evidencia en estas cirugías está limitada sobre la seguridad. Se sabe que cuando hay carcinomatosis peritoneal sí va a haber puede haber más complicaciones, son más frecuentes y lo recomienda en casos de que sean ensayos clínicos, en casos seleccionados, con ciertos que cuenten con un hospital o un centro con todo el equipo, tanto cirujano, con las capacidades y todo el equipo completo, y también lo menciona que tenga el consentimiento informado y sobre todo que la paciente esté consciente del procedimiento al cual se va a someter y lo que implica las citorreducciones en estos pacientes, porque se busca, como mencioné, citorreducción pues completa. La ESMO, por su parte, nos dice que no se recomienda
el HIPEC en la cirugía citorreductora para enfermedad recurrente. En el consenso, pues la mayoría, el 97% votaron en eso y no se llegó como a un consenso como tal en la cirugía de intervalo y pues actualmente pues hay que tomar con reserva esta parte, al menos no hasta ahorita en recurrencia no hay una guía que lo avale. Ahora bien, vamos al concepto de qué es el HIPEC. Si bien las siglas en inglés, como su nombre lo dice, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, consiste en inducir justamente eso, calor, hipertermia, administrar quimioterapia directamente al tumor dentro de la cavidad peritoneal. Y la alta concentración de esta quimioterapia va a mejorar la absorción del agente quimioterapéutico y esto va a causar un efecto citotóxico que ahorita vamos a ver cómo es el mecanismo de acción principalmente. ¿Cómo va a actuar? Pues vemos cómo primero es importante la parte quirúrgica, ya hicimos la citorreducción completa, se realiza la introducción de la quimioterapia intraperitoneal y una vez que se coloca en la cavidad, pues se absorbe y va a producir un efecto citotóxico. Para esto, lo que va a actuar principalmente aquí son, bueno, varias citocinas y como vemos en la imagen, la circulación sanguínea con esta calor o esta hipertermia va a través del tejido tumoral, va a provocar un aumento de permeabilidad vascular y eso va a cambiar el pH y va a permitir que haya mayor oxigenación y ciertos cambios que van a permitir una mejor distribución del tumor. Este mecanismo es muy importante porque aquí, como podemos ver, va a haber un aumento en unas llamadas ROS, especies reactivas de oxígeno, que van a hacer que pueda haber un incremento, un daño hacia el ADN y ese daño hacia el ADN va a inducir apoptosis. Entonces, esta parte es la importante. También se van a liberar ciertas proteínas de choque térmico, se llaman estas, estas proteínas principalmente van a activarse por estresores y van a inducir cierta función proinmunitaria y van a favorecer la actividad antitumoral. Entonces, de esta forma va a poder favorecer el mecanismo del HIPEC y aquí en esta parte las células, principalmente aquí en esta cuestión, vemos cómo este complejo STING va a inducir a estos, junto con el complejo citosólico del DNA, va a causar que ciertas citocinas inflamatorias, interferones, hagan una respuesta inmune en estas pacientes y que permita así que el mecanismo pues, de la quimioterapia pueda tener mejor efecto. Entonces, de esta forma, pues el complejo se une al receptor en la célula T y va a estimular la respuesta inmune adaptativa. Esta parte es como parte de la fisiología. Sin embargo, también en la parte técnica, que es muy importante porque de eso también depende el éxito del procedimiento, podemos ver que hay dos técnicas, como se observa en la imagen, una técnica abierta y una técnica cerrada. ¿En qué consisten cada una? Principalmente pues, en la abierta, como su nombre lo dice, hay una malla que se cose alrededor que es donde se va a colocar la quimioterapia intraperitoneal, y en la cerrada, pues la incisión, que como se observa aquí, igual tiene que haber un selle bien hermético para que no se escape nada del fármaco, de la quimioterapia intraperitoneal y podemos ya realizar, una vez que ya están los drenajes conectados, se conectan a una bomba externa para la circulación de líquido con cierta temperatura y ahorita vamos a ver con la temperatura de 40 a 42 grados en el tiempo de 90 minutos y posteriormente con la técnica cerrada pues ya terminamos al final es donde se retiran todo esto para poder hacer el lavado, pero ahorita vamos a ver en esta parte qué ventajas y qué desventajas tiene cada una de ellas. La abierta, pues la desventaja principal es que no es más difícil mantener la temperatura adecuada por lo mismo y puede haber una caída acelerada de calor, pero hay una buena distribución en toda la cavidad. En la cerrada, principalmente, tenemos la ventaja de que sí se logra más fácil el control de la temperatura, es menos tiempo y menos riesgo de que se derrame el líquido de la quimioterapia, obviamente en la piel o en el resto de la superficie, pero pues puede haber mayor también, esto puede llevar a una mayor concentración del agente quimioterapéutico. ¿Qué medicamentos principalmente son los que vamos a utilizar? Estos son los que vemos en esta tabla, los medicamentos con sus respectivas dosis. El fármaco es un ingrediente importante que sería cisplatino, doxorubicina, paclitaxel,
docetaxel y carboplatino, entre otros, y el tiempo que va, lo mencionan en las guías pues, de cómo se establece y todo, que va de 30 a 120 minutos, pero generalmente 90 minutos, y la temperatura 41 a 43 grados. Y obviamente un equipo, este es el de, bueno, el que nos tenemos o que nos en el Inca se utiliza aquí con nosotros. Y bueno, lo importante aquí de la temperatura también es mencionar por qué por qué estas temperaturas, porque se han realizado estudios previamente donde la temperatura a mayor de 46 o así era una mortalidad pues importante, además de que sabemos que las asas intestinales y todo no permiten, pueden sufrir toxicidad con esas temperaturas, entonces no lo aguantarían. Entonces, a raíz de eso, otros estudios vieron como con cifras menores como 41 a 42, 43 incluso, sí se podría mantener sin afectar, teniendo el mismo efecto, sin afectar, por ejemplo, asas intestinales o tener otros efectos secundarios adversos. Ahora, ¿cuándo y cómo? Vamos a ver que ya vimos las indicaciones en la guía, una vez que se hace la citorreducción inicial óptima después de la quimioterapia en adyuvante en el momento de la cirugía, también puede ser o en quimioterapia en adyuvante posterior a la cirugía. Y pues ahorita vamos a ver el papel que tiene el HIPEC en el cáncer de ovario recurrente, que sí lo tiene también, y vamos a ver, ir viendo la evidencia de cuándo podemos utilizarlo. Primero nos vamos a ir enfocando en la evidencia del HIPEC como tratamiento primario. Lo importante en el tratamiento primario, primero vamos a abordar este artículo del doctor Vandriel y colaboradores que se realizó en los Países Bajos y en Bélgica. Este estudio es un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, fase 3, que tuvo como objetivo determinar si el utilizar la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica durante la cirugía citorreductora de intervalo aumentaba la supervivencia libre de recurrencia o la supervivencia global, a comparación de solo la cirugía. Y pues utilizó principalmente las etapas de cáncer de ovario epitelial, etapas 3, con estos subtipos. Vemos que la mayoría eran serosos de alto grado, sin embargo, habían todos estos subtipos y dábamos las características del residual no visible, R1 y R2A menor o igual a 2.5 milímetros, R2B de 2.5 de milímetros a 1 centímetro o mayor de 1 centímetro. Era importante mencionar que aquí te recibían al menos 3 ciclos de carboplatino y paclitaxel. Se dividió básicamente a la mitad, casi equitativamente. 122 pacientes fueron al grupo HIPEC con cisplatino y 123 al grupo o brazo no HIPEC, que se aleatorizaron en el momento de la cirugía. En los objetivos ya los comentamos, de los secundarios eran la supervivencia global, los efectos adversos y también medían la calidad de vida. Y esto también podría ser por las resecciones intestinales que se presentaban, la duración de la cirugía y también de la hospitalización, tomando en cuenta que en hospitalización como mínimo, como protocolo, tendrían que pasar por la unidad de terapia intensiva un día o según el caso. Entonces, ¿qué encontramos en en este estudio principalmente? La mediana de supervivencia libre de recurrencia, cuando solo se sometían a cirugía citorreductora, aún óptima, eran de 10.7 meses. Sin embargo, cuando se añadía HIPEC en esos pacientes, subía hasta 14.2 meses, como podemos observar en esta línea roja, que son los pacientes que se beneficiaron de HIPEC. La mediana de la supervivencia global de los pacientes que solo iban a cirugía era de 33.9 meses y en los que se añadía HIPEC era de 45.7 meses. Observamos que a los 4.5 años, 85% tuvieron un evento de recurrencia o muerte y 56% de las pacientes pues fallecieron. Y de estos pacientes también tenemos que el 62% de las pacientes con cirugía versus 50% en las que tuvieron HIPEC, al final pues tuvieron, eh, fallecieron. De del mismo análisis que ellos hacen en esa tabla, en los subgrupos, principalmente ellos no encuentran diferencias principalmente en el análisis de la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global. Los investigadores no encuentran principalmente como una diferencia
en esta cuestión y prácticamente el HIPEC fue consistente en todos los niveles por grupos de estratificación o de subgrupos. Entonces, y bueno, vemos las edades y pues principalmente ellos concluyen que en cáncer de ovario epitelial avanzado, etapas 3 y del cual el más frecuente fue el seroso papilar de alto grado, el HIPEC con una, pues obviamente después de una cirugía citorreductora completa u óptima, resultó en una mayor supervivencia supervivencia global que una citorreducción sola sin HIPEC. Esta es como la imagen que prácticamente lo resume. Y tenemos otro estudio que continúa y es el seguimiento prácticamente, bueno, es como la actualización de los resultados de supervivencia del HIPEC, del OV-HIPEC 1, pero a 10 años. Es un seguimiento que se hace desde la lateralización hasta el cierre, que incluye 10 años de seguimiento. Y aquí podemos ver cómo la supervivencia libre de recurrencia fue de 10.7 meses en el grupo de la cirugía versus 14.3 en el grupo meses, en el grupo que se añadió HIPEC. Y en la supervivencia global, en términos de supervivencia global, fue de 33.3 meses en los pacientes solo sometidos a cirugía y cómo aumenta significativamente a 44.9 meses en los pacientes sometidos a cirugía más HIPEC. Entonces, en este grupo, a las toxicidades grado 3 sí se presentaron evidentemente 25% en el grupo HIPEC, 27% en el grupo control y no hubo un incremento significativo en morbimortalidad en ninguno de los casos. Y podemos ver cómo, pues sí, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica sí aumenta la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en los pacientes que sí son sometidos a esto. Entonces, los intervalos de confianza vemos como no cruzan el 1. Y la recurrencia también, la frecuencia de recurrencia en cuanto a la progresión, que podemos ver la muerte y terapia subsecuente aquí, sobre todo nos hace hincapié en que estos pacientes tuvieron principalmente un efecto de supervivencia que se vio influenciado por el estado del BRCA 1 y 2, porque justo algunos tuvieron también tratamiento posterior a la recurrencia de la progresión, que fueron estos pacientes principalmente. Entonces también esa parte lo mencionan en ese análisis que lo hacen a 10 años. Y aquí podemos ver los inhibidores PARP que ellos utilizan. Entonces, en este análisis que concluyen que confirma que hay mejora tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global en pacientes que se utiliza HIPEC en estos estadios y obviamente en enfermedad extensa, tomando en cuenta que son pacientes que se logró la citorreducción completa. Y el otro estudio que se está actualmente está corriendo es el OV-HIPEC 2, que también incluye cáncer de ovario epitelial en etapa 3. Principalmente son 538 pacientes aleatorizados, uno al grupo de citorreducción primaria y HIPEC con cisplatino, 100 miligramos por metro cuadrado, y el otro citorreducción primaria. Y se van a beneficiar posteriormente de 6 ciclos de 6 ciclos de carboplatino y paclitaxel. Aquí el principal objetivo fue la supervivencia global. Sin embargo, también buscan valorar calidad de vida, seguridad del tratamiento y la supervivencia libre de progresión. Y principalmente mencionan que el criterio de eventos para el análisis principal va a ser de 200 eventos de muerte para poder tener un efecto estadístico significativo y se espera que puedan estar los resultados en el 2026. Los criterios de inclusión, principalmente, pues todas las pacientes tenían que tener un consentimiento informado, edad igual o mayor a 18 años, la etapa de la FIGO 3, cáncer de ovario epitelial o de trompas de falopio o también peritoneal. El estado funcional era COX 0 o 2, que los laboratorios, tanto hemoglobinas, pruebas de función hepática, función renal, todo esto estuviera dentro de rangos normales y que la paciente también pudiera comprender la información de lo que se le iba a realizar y los cuestionarios que se le pudieran realizar, que les dan ciertos cuestionarios que tenían que contestarlos. Los criterios de exclusión, pues eran pacientes que hubieran tenido un cáncer previamente tratado con quimioterapia, que no se pudiera llevar a citorreducción completa y que sobre todo que pacientes
que no tuvieran también alteraciones psiquiátricas o que no pudieran como tener un apego al seguimiento o para cirugías preservadoras de la fertilidad, también los excluyen. Y las ventajas de este estudio que vamos a esperar para el 2026 es que pues tiene un criterio estricto de citorreducción, tiene más homogeneidad en su tratamiento con sus criterios y todo es fase 3, pero también tiene cierto sesgo de selección y pues los resultados van a depender de lo que vimos de morbi-mortalidad o lo que se espera y pues aquí no va a abarcar como el efecto de la hipertermia como del efecto del fármaco, pero bueno, también pues se ve que es un estudio que va a estar muy interesante y puede proporcionar información importante para posteriormente. El otro estudio que continuamos por ver es el estudio del doctor Lim, que publicado en el JAMA, principalmente es un estudio coreano que evaluó el beneficio clínico del HIPEC después de la cirugía citorreductora máxima primaria en pacientes con cáncer de ovario epitelial en etapas 3 o 4. Aquí se incluyeron 184 pacientes y empezó en el 2 de marzo del 2010 y terminó en el 2016. En total se incluyeron estas 184 pacientes. Lo importante aquí era que debían tener un tamaño tumoral menor a 10 milímetros para poder pues participar. Fue aleatorizado y principalmente se buscaba valorar la supervivencia libre de progresión y otros factores como la supervivencia global y eventos adversos. Eh, Dentro de las características que encontraron, de los hallazgos que los doctores encontraron fue que cuando se sometieron a HIPEC, los pacientes generalmente tenían una supervivencia libre de progresión de 19.8 meses y en el grupo control de 18.8 meses. Y en la supervivencia global, pues era de 69.5 meses en contra de 61.3 meses, principalmente. En fueron los hallazgos principales y también de cuando los especificaron aparte en cuando les hacían citorreducción primaria y cuando les hacían la citorreducción de intervalo. En la primaria vemos como ves de 23.9 en el grupo HIPEC, 29.7 en el grupo control, en la supervivencia libre de progresión y en la global 71.3 meses. Y aquí cuando realizaban una citorreducción de intervalo, la supervivencia en el grupo de HIPEC era de 17.4 y de 15.4 en el grupo sin HIPEC. Y la global sí era aquí más la diferencia de 61.8 meses en el grupo HIPEC contra 48.2 en el grupo de control, principalmente. Y los eventos se presentaban grado 3 y grado 4, en el 90% hubieron eventos. Y entonces ellos concluyen que principalmente la adición de HIPEC a la cirugía citorreductora de intervalo, posteriormente a la quimioterapia neoadyuvante, sí va a disminuir las tasas de recurrencia y de mortalidad y el beneficio en la supervivencia inmediatamente de la cirugía citorreductora, pues todavía no se ha identificado tanto en este estudio, sin embargo, pues se requieren más ensayos clínicos prospectivos que puedan evaluar también esta información. Este otro estudio del doctor Antonio Casales nos habla, fue muy pequeño, pero también es interesante, 71 pacientes, fue realizado en España, fue un estudio prospectivo solamente en centro único, fue aleatorizado fase 3 y eran pacientes con cáncer de ovario epitelial que tenían carcinomatosis y que tuvieron quimioterapia neoadyuvante. Y fue un reclutamiento en el 2012 que terminó en el 2018 por cuestiones de presupuesto. 36 pacientes quedaron solamente en el grupo de la cirugía y 35 se añadió la cirugía y HIPEC. Y el objetivo principal fue la supervivencia libre de enfermedad. Los secundarios abarcaban la global, ciertas morbilidades y mortalidad, sobre todo, y calidad de vida también. Y en este estudio encontraron que el grupo control sí tenía menor supervivencia libre de enfermedad, 12 meses respecto a los pacientes que además de la cirugía tuvieron HIPEC y la supervivencia global era de 42 meses en el grupo, 45 meses en el grupo control contra 52 meses en el grupo en el que se añadió HIPEC. O sea que eh, es lo que ellos encuentran principalmente. Perdón. Y pues también importante que las tasas de complicaciones que encontraron principalmente no fueron estadísticamente significativas. Tanto ellos mencionan que tanto en el grupo de HIPEC versus no HIPEC y las mortalidades también perioperatorias fueron similares. Entonces no lo consideran como algo pues para no realizarlo.
Este estudio concluye que sí sugiere que los pacientes con cáncer de ovario epitelial avanzado sean beneficiados de HIPEC, pero obviamente tratados, esto sí, era importante que ellos utilizaran en quimioterapia adyuvante y citorreducción también completa, porque esto mejoraba la supervivencia libre de enfermedad o de progresión y la supervivencia global. Y esto no afectaba al utilizar HIPEC la mortalidad ni la calidad de vida en estas pacientes. Posteriormente hay una revisión sistemática de la ESMO donde mencionan como parte de los estudios que hemos estado analizando, donde seleccionan varios estudios y su objetivo es evaluar que la evidencia que hay de utilizar ese tratamiento y su impacto en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión, que es el que vimos del doctor Lim, del doctor Vandriel, del doctor Campos, y ahorita vamos a ver posteriormente los en cáncer de ovario recurrente. Pero para ellos mencionan que la evidencia actual es bastante prometedora respecto al uso del HIPEC después de una cirugía de citorreductora completa con quimioterapia neoadyuvante. Esto para el tratamiento primario, porque también pues en la parte de la recurrencia pues está en esa parte de todavía sin tener como tal tanta evidencia. Y la citorreducción completa es lo más importante aquí en términos de supervivencia. Bueno, aunque es un consenso, pero pues quise ponerlo solo para comentarlo brevemente. El objetivo del consenso SOGI del 2022, del HIPEC, tanto en cáncer de ovario epitelial, era definir qué indicaciones tenía y pues como las áreas de investigación futuras sobre este tratamiento y qué recomendaciones se pueden realizar, sobre todo cuidados perioperatorios y todo. Se realizó con técnica del Delphi, con 2 rondas de votación, y fueron preguntas sobre recomendaciones basadas en evidencia utilizando el sistema GRADE con el método PICO y también encuesta de opinión y recomendaciones de investigación. Aquí encontraron principalmente, la mayoría de los expertos respondieron a favor de HIPEC y se logró un consenso bastante bueno. Sin embargo, se alcanzó, pues además de la cirugía de citorreductora de intervalo, hubo una recomendación positiva para utilizar HIPEC en todos ellos. Ellos mencionaban, bueno, los votantes votaron porque sí, a favor del fármaco, el cisplatino, como el estudio del OV-HIPEC 1, a esta dosis, 100 miligramos metros cuadrados, el tiempo ideal 90 minutos a 41 grados centígrados, y también que se utilizara para nefroprotección el tiosulfato de sodio, que fue de los que también utilizaron en los estudios de OV-HIPEC 1. La selección de los pacientes, que era lo más, bueno, era el parte y fundamental para poder decidir el tratamiento y la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. También como parte de la función renal y el estado funcional, pues sabemos que eso también es muy importante para poder realizar una citorreducción completa. Y que no, ellos estaban en contra de que fuera utilizado en cirugía sin quimioterapia neoadyuvante, en recaída, y pues decían que había que hacer más estudios que aborden seguridad y estandarización, y la monitorización también es importante como parte, algunas cuestiones todavía falta que estén más estandarizadas. Y ellos concluyen pues lo que ya prácticamente lo que vimos en lo que sí votaron, como utilizar el cisplatino, que HIPEC que sí se recomienda como tratamiento combinado con una citorreducción, siempre y cuando sea óptima, y el tiempo de 60 minutos a 41 grados y la nefroprotección con tiosulfato. Básicamente fueron lo que concluyeron en el consenso. Y ahora vamos, ya vimos los estudios del tratamiento primario, ahora vamos con el tratamiento en la recurrencia. En la recurrencia tenemos principalmente el estudio del doctor Spiliotis y colaboradores, que es un estudio griego, fue un estudio prospectivo, aleatorizado y fase 3, cuyo objetivo principal fue la supervivencia global y como secundarios complicaciones y supervivencia libre de progresión. Principalmente fueron 120 pacientes y se realizó del 2006 al 2013. El objetivo era ver si el tratamiento con HIPEC al final de la cirugía de recurrencia mejoraba la supervivencia respecto a solamente la cirugía y quimioterapia. Entonces fue un grupo en el que hubo HIPEC y otro grupo sin HIPEC, y aquí podemos ver como las tablas de imágenes donde la edad promedio pues es 58 años,
las características de etapas 3 y 4, si era sensible al platino resistente, si tenía citis o no, y el índice de carcinomatosis peritoneal. Los criterios de inclusión eran pacientes de 18 a 70 años principalmente y que tuvieran un ECOG de 0 a 2 y que no tuvieran evidencia de enfermedad más allá del abdomen ni afección en vaso, que no hubiera metástasis esplénica. Dentro de los hallazgos que ellos encuentran es que principalmente en la supervivencia vemos como en el grupo HIPEC, y bueno, lo clasifican por etapas, porque ellos incluyen etapa 3C y etapa 4. En HIPEC fue de 26.9 meses y en el grupo no HIPEC de 14, prácticamente la mitad. Y en el grupo en etapa 4, el HIPEC fue 26.4 y en el no HIPEC, pues inferior a la mitad, de 11.9. Este fue uno de los hallazgos que ellos encuentran. En el segundo vemos cómo en platinos sensibles se observa como en la etapa 3 de 27.2 meses versus 25 en la etapa 4 y en la resistente 26-27 prácticamente sin diferencias y en el grupo sin HIPEC cómo baja significativamente respecto a estos. Y los clasifican, aquí sí hacen esa diferencia de decir cuáles son platinos sensibles y cuáles son platinos resistentes. Ellos concluyen también que la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica ofrece un beneficio en la supervivencia en estos pacientes con cáncer de ovario epitelial recurrente en etapas 3 y 4 y se aplica tanto a los, como vimos, en sensibles y no sensibles a platino. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta la citorreducción completa u óptima para poder tener esos beneficios. El otro estudio, aunque es un estudio fase 1, no menos importante, es interesante porque evalúa la seguridad y la factibilidad de administrar cisplatino mediante mediante HIPEC en cáncer de ovario recurrente. Aquí básicamente buscaba evaluar la cuestión de la farmacocinética y la farmacodinámica del cisplatino en estas condiciones, aunque fue un estudio fase 1, fue multicéntrico y fue pequeñito, pero 12 pacientes con recurrencia y se ven más que nada, ahora aquí tratan de ver cómo influye el medicamento y lo hacen a ciertos niveles de dosis de 60, 80 y 100 miligramos. Igual utilizan lo que vimos de 90 minutos a 41 grados de temperatura y todas recibieron posteriormente quimioterapia basada en platinos en el posterior a la cirugía. Vieron también variables como la toxicidad, porque pues es parte de lo que el objetivo que tenían, los eventos adversos y toda la cuestión de de las reacciones. Entonces ellos hacen observamos esas tres tablas de acuerdo a las dosis y concluyen que idealmente la dosis que puede ser, que es más óptima y que tiene mejor efecto con menor toxicidad y mayor seguridad es de 100 miligramos por metro cuadrado. Y es lo que ellos recomiendan principalmente. Aunque es un estudio pequeño, pero la selección de los pacientes pues también aporta datos importantes de dosis, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Y estos fueron principalmente los eventos adversos que fueron fatiga, náusea, dolor, etcétera. La toxicidad, grado 1, grado 2, grado 3 y principalmente. Concluyen que idealmente están a favor de utilizar el cisplatino a 100 miligramos metro cuadrado por 90 minutos a 41 hasta 43 grados centígrados. Y tiene un perfil de seguridad bastante bueno y aceptable. Este otro estudio del doctor Sivanovic, de 99 pacientes, busca evaluar el HIPEC con carboplatino en cáncer de ovario recurrente durante la cirugía de citorreducción secundaria. Aquí, en este grupo, se dividió en 49 pacientes que además de la citorreducción secundaria iban a HIPEC y 50 que iban a solo citorreducción sin HIPEC. Fue un estudio fase 2, aleatorizado. Principalmente sus pacientes habían tenido una primera recaída con platino sensible en 6 a aproximadamente 30 meses después de que se dio el tratamiento y eran resecables porque debían tener menor o igual a 5 milímetros de tamaño de tumor residual. Y también es importante que hicieron como la estratificación por intervalo libre de platino, también esta parte. Y el grupo HIPEC con carboplatino y el grupo control que no recibió HIPEC, pero pues sí tuvo 6 ciclos de carboplatino como quimioterapia.
y todos vieron como los eventos adversos y podemos ver cómo en este grupo del HIPEC, la supervivencia libre de progresión, en este grupo justamente en cáncer de ovario recurrente fue de 12.3 meses respecto a 15.7 meses en el brazo estándar, pues sí fue menor en el grupo de HIPEC. Y en supervivencia global 52.5 meses, también en el grupo de HIPEC respecto a 59.7 meses en el grupo, en el brazo estándar. Entonces, vemos cómo, pues, en este estudio les iba mejor a los que era en el brazo estándar, ¿no? HIPEC. Y la parte de la resección macroscópica completa fue principalmente en el grupo control, 94% respecto al grupo de HIPEC, y la resección intestinal, 37% en el grupo HIPEC y 65% en el grupo estándar. Las edades principalmente, aquí también se evaluaban de acuerdo al sitio de la enfermedad, si era único o múltiple, y el tiempo de intervalo libre de platino, que fuera menor o mayor a 12 meses. Las morbilidades también eran importantes. En ambos brazos no hubieron diferencias en cuanto a morbilidades, toxicidades y toda esta cuestión. Principalmente el objetivo primario, que era como evaluar la recurrencia libre de progresión, favoreció pues en este caso el grupo control en este estudio y la supervivencia también libre de progresión fue de 12.3 meses en el grupo HIPEC, menor que el grupo estándar, y la supervivencia global también fue menor de 52.5 meses versus 59. Entonces, ellos concluyen que en estos pacientes el carboplatino utilizado como agente quimioterapéutico sí era bien tolerado, sin embargo, pues no apoya el uso de HIPEC en citorreducción secundaria en recaída de estos grupos que son platino sensible. Y el otro estudio también importante, aunque no es como un ensayo aleatorizado, pero es como la recopilación que hacen a 15 años de experiencia del estudio griego del doctor Spiliotis que vimos antes, en el 2015, este ya se publica en el 2021, que fue de 2006 al 2021, más que nada intenta hacer una serie de casos, pero tomando en cuenta que se realizó solamente en Grecia. Este incluye hombres y mujeres, 419 mujeres y 213 hombres con carcinomatosis peritoneal, que en total eran 632, principalmente este era el promedio de la edad. Y como vemos, el principal al que nosotros ahorita estamos interesados es el cáncer de ovario, pero se incluía incluso cáncer colorectal, sarcomas, gástricos y otros. Eh, en la tabla, pues mencionan a todos los estudios, a todos los que se incluyeron, porque fue como de todos estos tipos de cáncer peritoneal, y fueron sometidos, y se vio como, por ejemplo, un 43% todavía de estas pacientes que se sometieron estaban vivas al momento del reporte, o sea, les iba bastante aceptable con con tratamiento con quimioterapia, 6 ciclos con carboplatino y paclitaxel, y presentaban una supervivencia más alta estas pacientes principalmente, pero eso también iba a depender de cómo estaba el índice de carcinomatosis peritoneal cuando estos pacientes, pues al momento del estudio, y los clasificaban según los valores menores de 10, que eran a los que les iba mejor, y tenían una supervivencia global de hasta 40 meses. En cambio, los que tenían un ICP elevado, pues incluso les bajaba a un año o menos. Y la citorreducción completa sí era el factor más importante para poder determinar la supervivencia, tanto la libre de progresión como la supervivencia global. Vimos como en estos pacientes que incluyen todos los tipos de cánceres antes vistos, había complicaciones renales, quirúrgicas, cardiovasculares, hematológicas por el efecto de la quimioterapia o respiratorias, y principalmente todas esas complicaciones dependían, mencionan el género, la edad, sobre todo el índice de carcinomatosis peritoneal y, muy importante, el grado de citorreducción. Entonces, ellos concluyen que aunque la carcinomatosis peritoneal sigue siendo una enfermedad con un pronóstico, pues, no tan favorable, podemos ahorita apoyarnos del tratamiento con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica y citorreducción en casos seleccionados y brindarles pues, otra expectativa de vida u otro desenlace oncológico. Este estudio también de recurrencia que es muy importante, que es el estudio CHIPOR, principalmente es un estudio fase 3, aleatorizado, multicéntrico, que sí es más, yo diría, nos aporta mayor información, ya que fue
multicéntrico se realizó en Francia, en España, en Canadá y en Bélgica, e incluyó pacientes, en total 415, 207 iban al brazo HIPEC y 208 al no HIPEC, y que habían tenido una recaída, pero primera recaída después de 6 meses de completar la quimioterapia con platino, principalmente 6 ciclos, y fueron aleatorizados uno a uno. Se dio tratamiento con cisplatino 75 miligramos, y pues se observaron también se utilizó inhibidor PARP. Ahorita vamos a ver las características. Posterior a la cirugía se utiliza inhibidor PARP, principalmente nos menciona cómo es la técnica, que es parte de lo que vimos también, la duración, el tiempo que se utilizó el inhibidor PARP y el tratamiento también con quimioterapia después de la progresión y de la cirugía. Y principalmente son los datos que nos aporta de cómo los mm, categorizaron. Y en la supervivencia global vemos como en el grupo HIPEC fueron 54.3 meses y en el grupo no HIPEC 45.8 meses. A favor del HIPEC podemos ver. Y principalmente en el grupo eso es en cuanto a supervivencia global. En cuanto a supervivencia libre de progresión, el grupo HIPEC alcanzaba una supervivencia libre de progresión de 10.2 meses y el grupo brazo no HIPEC de 9.5 meses. Y también mencionaron otra tabla que ellos evalúan, la supervivencia libre de progresión a la cavidad peritoneal, que en el grupo HIPEC fue de 12.3 y en el grupo no HIPEC de 12.1, que era relativamente, pues no había tanta diferencia. Y estos fueron los subgrupos, el análisis por subgrupos del grupo HIPEC versus no HIPEC, principalmente, y el estatus, ellos tomaban en cuenta el estatus de BRCA y el tratamiento. Entonces, aquí principalmente lo que ellos nos concluyen es que sí nos ayuda significativamente, aunque no había tantas diferencias, sí es importante añadir HIPEC porque sí va a mejorar la respuesta de forma significativa, sobre todo a nivel de la supervivencia global, aunque vimos que en la supervivencia libre de progresión en cavidad peritoneal, pues eran muy similares los dos resultados. Y en pacientes a tratar como primera recaída en cáncer de ovario seroso de alto grado, principalmente, que fue uno de los principales subtipos que había, hay que considerar pues este tratamiento principalmente. Y como parte de el otro estudio importante, que es el HORSE Mito 18, este estudio principalmente fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, fase 3, también con una aleatorizado, y principalmente tenía el objetivo de investigar si el HIPEC podía ser favorable en la cirugía citorreductora secundaria sin quimioterapia neoadyuvante. Entonces, que se impactaba en la supervivencia libre de progresión, y siempre tomando en cuenta que hubieran pasado un intervalo libre de platino de más de 6 meses. En total fueron 217 pacientes, que al final quedaron 167 por los excluidos, y se fueron al grupo control 85 y al grupo HIPEC 82. Aquí vemos las progresiones, muertes y toda la información de cómo nos describen los autores. La supervivencia libre de progresión fue de 23 meses en el grupo de la cirugía sola y de 25 meses en el grupo en el que se añadió HIPEC. Y vemos cómo pues relativamente un poquito impacta más cuando se añade HIPEC. La probabilidad de recurrencia pues fue superior en el grupo de HIPEC de hasta el 75% más. Y le dieron un seguimiento bastante, pues, considerable de 83 meses. Y también, como en los otros estudios previos que vimos, los eventos adversos eran pues parecidos en los dos grupos, tanto del HIPEC como no HIPEC. En el que no es nuestro brazo de HIPEC, podemos ver que también en ambos grupos una de las complicaciones principales que encontrábamos era pues las transfusiones sanguíneas, las resecciones intestinales. Vemos cómo había más en el grupo HIPEC, y ellos lo comentan como que quizás era más cuestión de la cuestión pues del cirujano en la hora pues del caso, porque pues no está asociado específicamente a que con HIPEC se tenga que hacer más resecciones intestinales y pues esa parte también la mencionan. Y ellos concluyen principalmente que sí aporta beneficio HIPEC a la cirugía citorreductora secundaria completa, principalmente en términos de supervivencia libre de progresión.
en pacientes sensibles a platino. Y parte de las complicaciones que no hay que olvidar que también es importante para poder saber, pues, las complicaciones que podemos encontrar en estos pacientes, pues va a haber de tipo relacionadas al tratamiento quirúrgico, principalmente con las complicaciones por la hipertermia o hemorragia o sangrado o la dehiscencia de herida quirúrgica, otras relacionadas a la parte del anestesio, las relacionadas a la agente quimioterapéutica, la toxicidad, la nefrotoxicidad, las complicaciones gastrointestinales, sobre todo cuando hay que hacer las resecciones intestinales o las anastomosis, sobre todo las fugas y toda esta parte, o obstrucciones posteriores. Y en la parte respiratoria también, derrames pleurales, neumonías en esos pacientes que podemos encontrar. Y en la parte cardiovascular podemos encontrar también pues trombosis, tromboembolia pulmonar, entre otros. Y en cuanto a estudios, pues son los que ya vimos, y los ensayos clínicos, nada más quería comentar que esos están en proceso, y el pseudomixoma peritoneal, para ya como casi concluir, es la presencia de moco en la cavidad peritoneal y va a ser la principal causa es por un tumor mucinoso, generalmente, de apéndice mucinoso, pero ahorita nos enfocamos en la parte de ovario principalmente. Y aquí en el consenso RENAPE y SOGI mencionan que Hypexi puede ayudar junto con la citorreducción completa en el mesotelioma peritoneal, y es importante tomar en cuenta que el régimen que utilizan ellos, que recomiendan, pues es tanto cisplatino como el mitomicina en dosis altas y que tiene buen perfil de seguridad. Siempre tomar en cuenta que la cirugía citorreductora debe ser completa y la decisión de esto debe de estar basada, pues, en la morbilidad y el beneficio, en la calidad de vida, en que la paciente entienda esta parte y que sean en centros de referencia como aquí y con cirujanos expertos. Conclusiones, tenemos que principalmente el HIPEC sí se considera como un tratamiento quirúrgico estándar en cáncer de ovario epitelial avanzado, pero siempre y cuando lleguemos a la citorreducción óptima, y en pacientes seleccionados la quimioterapia adyuvante posterior a la citorreducción de intervalo puede considerarse una buena estrategia alternativa. Siempre es necesario evaluar de forma al paciente el ECOG y pues la extensión de la enfermedad, ver también la capacidad quirúrgica, el centro. Después de una citorreducción debe considerarse el HIPEC, si lo consideramos en etapa 3 de la FIGO, aunque hacen falta más estudios prospectivos y su papel sobre todo en la citorreducción secundaria, perdón, en la recurrencia.